Agradezco a Dios primeramente por la bendición que me regala en este momento para poder abrir su santa palabra y poder estudiar de ella el mensaje para este día. Quiero invitarlos para que hagamos una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por darnos esta linda oportunidad de estar aquí reunidos a través de estos medios digitales para poder estudiar de tu santa palabra. Rogamos tu gran bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos, para este servidor también, para que todos juntos podamos darte a ti la honra y la gloria debida a su nombre. Gracias por permitirnos en este momento dedicar este tiempo valioso para poder abrir las Sagradas Escrituras. Rogamos tu bendición en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me alegra saludar a cada uno de ustedes en esta mañana. Queremos estudiar un tema de suma importancia con todos ustedes. Y ese tema se titula ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Esa es una pregunta que la encontramos registrada en la Sagrada Escritura y viene de Dios. Es Dios el que está haciendo esa pregunta. Pero para dar respuesta a esa pregunta, quisiera llamar su atención al pueblo de Dios, al llamado que Dios te ha hecho a ti, mi apreciado hermano y amigo, y al formar parte de este pueblo podemos ir al menos en las Sagradas Escrituras, al libro del Génesis, y podemos ir a la historia de Abraham. Allí Abraham estaba en Ur de los Caldeos con su familia, pero había en él algo diferente. Había en él a un hombre que de alguna manera tenía un sentido de adoración a Dios, quizás como el que tú tienes y como el que yo tengo. Mi apreciado hermano y amigo, que hoy estás aquí para oír la palabra del Señor. Si tú estás aquí es porque Dios te ha llamado o te está llamando, al igual que Abraham. Pero vamos a adentrarnos en la historia de Abraham. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y lo llevó a la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, tuvo que hacer algo. Allí le dio bendiciones, muchas bendiciones, le proveyó de hijos, le proveyó de riquezas, pero un día tuvo que permitir que ese pueblo que estaba creciendo, en total 70, fueran llevados a la tierra de Egipto, para que cumplieran una misión especial. Allí pasaron 4 generaciones más o menos. Y duraron mucho tiempo observando a Dios, amando a Dios, agradeciéndole por todas las bendiciones que había recibido cada uno de ellos de parte de Dios. Pero un día se alejaron del Señor y cayeron en la esclavitud, y los egipcios los esclavizaron por muchos años y los maltrataron, y murieron algunos allí en la esclavitud. Pero saben, apreciados hermanos y amigos que hoy están aquí, quiero decirles que un día Dios envió un libertador. Les envió a Moisés. Moisés, en obediencia a Dios, salió para ir desde el desierto hasta Egipto para decirle al pueblo de Israel que Dios era el gran yo soy. Y allí en Egipto, Dios obró a través de Moisés y de su hermano Aarón grandes portentos, milagros. Vinieron las plagas y el pueblo de Egipto empezó a sentir el rigor de la mano poderosa de Dios.
Y finalmente, con mano dura y con mano extendida, el Señor sacó a los israelitas de Egipto de una manera milagrosa y los llevó por el camino del desierto, el camino que los guiaría a la tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, el Señor tenía que darle lecciones al pueblo y los llevó por un camino no tan fácil, por el camino del Mar Rojo. Y cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, encontraron que había al frente el mar, a un lado una roca difícil de escalar y al otro lado un precipicio. Solo estaba el camino para avanzar en reversa o para avanzar hacia adelante al mar. El pueblo egipcio los persiguió. Y el pueblo de Israel, asustado, clamaron, y Moisés clamó a Dios, y Dios le dio la orden de que extendiese su mano con su vara y tocase las aguas, y entonces el mar se abrió milagrosamente, y el pueblo de Israel transitó por aquellas aguas hasta el otro lado del mar. Esa mañana, cuando hubieron cruzado todos, vieron los milagros de Dios, que sus enemigos todos habían sido destruidos. Allí cantaron un gran cántico de adoración, de alegría, y siguieron su viaje en el desierto. Pero no había pasado mucho cuando vieron que les hacía falta el agua. Y entonces clamaron a Dios y Dios les proveyó agua. También Dios les proveyó alimentos. También Dios les proveyó que el vestido no se acabase y que las sandalias, los zapatos de ese tiempo se desgastasen. Era un milagro de Dios. Cada mañana debían de salir para recolectar el pan del cielo, de la panadería del cielo, pan de ángeles. Y también debían de sentir el privilegio y el gozo de que en el día, en el desierto, el Señor los cubría con una nube para que caminasen o viviesen bajo esa nube que los protegía de los rayos del sol. Pero también pudieron ver que en la noche había una columna de fuego que podía extender abrigo allí en el frío del desierto. Finalmente transitaron hasta el monte del Sinaí y allí Dios les dio las leyes. Allí Dios les envió los 10 mandamientos. Aunque en algún momento ellos pensaron en que Dios ya no permitiría más a Moisés, y entonces convencieron a Aarón de que hiciera un becerro de oro y dijeran: este es nuestro Dios. La tendencia humana del ser humano, de nosotros los seres humanos, a ir en contra de la voluntad de Dios. Estamos dispuestos, apreciados hermanos y amigos, a creer en todo el mundo, en el comentarista deportivo, en el horóscopo, en lo que dice la revista tal cual, en los noticieros, en los anuncios del WhatsApp, pero no estamos dispuestos a creer a la palabra de Dios. Quisiera llamar su atención al libro de los Números. Abramos la palabra allí en el libro de los Números, en el capítulo 10. Capítulo 10 del libro de los Números, y vamos a ir allí al verso 11. Capítulo 10, verso 11. Y la palabra del Señor dice allí lo siguiente. Lean conmigo. Capítulo 10, verso 11. Dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero,
por sus ejércitos. Y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaba Natanael, hijo de Suar. Y así sucesivamente, si leemos todo este capítulo, vamos a encontrar que había un pueblo ordenado, porque había un líder ordenado que marchaba de una manera ordenada. Pero saben, apreciados, el verso 35 dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, Moisés decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Era la bendición, era la dirección de Dios. Un pueblo ordenado que después del monte Sinaí, después de haber recibido las leyes y los estatutos, entonces avanzó en su camino a la Canaán terrenal. Pero el capítulo 11 dice el verso 1. Vayamos ahí, capítulo 11, verso 1. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Verso 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se había encendido con ellos. Y el verso 4 dice allí la palabra: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos de ese pescado que comíamos en Egipto, de balde, de esos pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Apreciados, hay que notar algo especial, y es la obra terrible que Satanás ha ejercido desde que hizo caer en pecado a nuestros primeros padres hasta estos nuestros días. ¿Saben? Esa obra terrible es que siempre desde Eva hasta todo el tiempo, al llegar hasta hoy hacia nosotros, ha mezclado la verdad con el error. Bastante verdad con un poquito de error. Y allí podemos notar, apreciados hermanos y amigos, cómo Satanás mezcló entre el pueblo de Dios algunos que no eran del pueblo de Dios. Y esos empezaron a avivar el fuego porque no tenían las costumbres, no tenían una mente santificada, y entonces convencieron al pueblo, le debilitaron esa poca fe, y entonces el pueblo quiso seguir mejor lo que oía de ellos que lo que oía de la palabra de Dios a través de su siervo. ¿No será que en este tiempo, apreciada iglesia, nos pasa lo mismo? ¿No será que en este tiempo nosotros también estamos confiando en otras cosas, en los comentarios, en el horóscopo, en las aguas, en este tiempo de pandemia, cuando estamos confinados a la cuarentena, a estar obligados a estar encerrados? Nosotros, ¿a qué le estamos creyendo? Cuando tú le has dedicado más tiempo a las redes sociales y por ella nos llueven mensajes y anuncios e informes, ¿cuánto tiempo? Quisiera hacerle una pregunta en esta hora. ¿Cuánto tiempo le estás gastando tú a las redes sociales, al celular, al iPhone, al iPad, al PC? ¿Y cuánto tiempo le estás gastando a la Sagrada Escritura? Un día un profesor nos hizo una pregunta, nos dijo: ¿qué diferencia hay entre tener la Biblia en un celular y tener la Biblia como tal, así como el libro santo y sublime, como este libro santo y sagrado que tenemos aquí? ¿Qué diferencia hay? Y dieron opiniones
Pero finalmente Él nos dijo, es que en la Biblia no hay cosas del mundo. En cambio, en un iPad, en un computador, en un celular, aparece inmundicia, chistes groseros y todo lo demás, ustedes me entienden. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Por eso debemos ir a la palabra de Dios. Por eso lo invito para que tenga su Biblia, para que usted la abra, para que usted la estudie con oración, con entrega. Pero volvamos aquí a la historia del pueblo de Israel. Saben, ustedes van a encontrar en el resto del capítulo que el Señor en su infinito amor les envió codornices y el pueblo hizo montones, dice que el menos hizo hasta de 10 montones. Ustedes lo pueden estudiar todo el capítulo, pero yo quiero llamar su atención al verso 34. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Saben, hermanos, la codicia es un terrible mal. Y el verso 33 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, terrible. Y llamo su atención ahora al capítulo 12. Mire lo que dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado Moisés, porque él había tomado una mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Es una pregunta que le hicieron. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los que habían sobre la tierra. Apreciados, si ustedes leen el capítulo 12, van a encontrar que Dios obró un castigo sobre María, y Moisés tuvo que ir a clamar por la vida de María y también por la vida de Aarón. ¿Por qué? Porque hablaron mal del siervo. Saben, hermanos, en este tiempo de pandemia algunos hemos hablado quizás de que es que el presidente, las decisiones que toma, el pastor que no atiende, que no viene, es que se queda encerrado, es que le tiene miedo, entonces no somos hijos de Dios, entonces luego en el nombre del Señor no podemos hacer proezas y cosas como estas que el enemigo trae a veces a la mente o a la mente de otros que no son del pueblo y que hablan. Hace poco alguien me dijo, oye, ¿por qué el pastor de los evangélicos, ese sí viene, ese no le tiene miedo a nada? ¿Y ustedes por qué no dicen que son el pueblo de Dios? ¿Por qué le tienen miedo? Hay peligro en hablar contra los ungidos de Jehová. Llámese en ancianos o ancianas o pastores o diáconos o diaconisas, que son los que reciben la imposición de las manos. Mis apreciados hermanos y amigos, necesitamos humildemente como pueblo de Dios pensar en que estamos cerca de la Canaán celestial, de que estamos a las puertas. Quisiera que avancemos en el estudio de hoy. Ustedes van a encontrar en el capítulo 13 de Números la misión de los 12 espías, cómo Moisés envió de cada tribu a uno de los líderes, a uno de los príncipes, y solo 2 vinieron trayendo buenas noticias. Esas buenas noticias eran de esa tierra hermosa que fluía leche y miel, y eran noticias alentadoras, pero solo se podían dar porque se necesitaba ejercer fe, porque habían gigantes, habían otras cosas difíciles. Solo por fe pudieron dar un buen informe, sin embargo hubo 10 que no, y entonces, apreciados hermanos y amigos, ustedes conocen la historia, se rebelaron y convencieron al pueblo y el pueblo claudicó, y entonces llegamos al capítulo número 14 y el verso 1 del capítulo 14 dice, y entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche
y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos entonces a otro capitán y volvámonos para Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seamos rebeldes contra Jehová, ni temamos al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No tengamos temor. Apreciado hermano y amigo, ¿Jehová está contigo? ¿O es solo un dicho, o es solo un amuleto, o es real? Porque si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerden lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también la Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. Mis apreciados, y ahora llegamos al verso 10, dice: entonces la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y ahí entonces viene la pregunta que en este momento, mis apreciados, nosotros nos hacemos: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Que es el tema de hoy. ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Dice Números 14:11: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirán menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Apreciados amigos y hermanos, Dios ha hecho maravillas en tu vida. Si tú haces un alto y haces un recuento de todo lo que has transitado en esta vida hasta este momento, ¿qué pudieras decir o escribir? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Dios ha hecho maravillas. Y yo quiero ir a esa parte: ¿hasta cuándo no me creerán? A través de toda su historia, los judíos han puesto gran énfasis en que son descendientes de Abraham. Sin embargo, han insistido en fallar precisamente en aquello por lo cual él fue honrado por Dios. Génesis 15:6 dice: Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Por lo tanto, dice Gálatas 3:7, por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Y Gálatas 3:9 dice: así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Mi apreciado amigo que estás en esta hora aquí, ¿tú vives por fe? ¿Sientes que eres un descendiente de Abraham? ¿Sientes que Dios tiene para ti algo maravilloso? Esta falta de fe es lo que impidió que entraran en el reposo de Dios. Ese pueblo que estaba a un paso de entrar a la Canaán terrenal tuvo que pasar 40 años más por el desierto. Finalmente todos ellos, excepto Caleb y Josué, murieron en el desierto. No lograron entrar. Solo ellos dos, aquellos que tuvieron fe, fueron los únicos que pudieron entrar a la Canaán terrenal.
Y dice aquí Hebreos 3:16, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿No fueron ellos? Mis apreciados, necesitamos pensar en eso. Hebreos 3:17 entonces nos dice, ¿y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? Y Hebreos 3:18, ¿y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y Hebreos 3:19, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. No pudieron entrar. La generación de israelitas cuya rebelión llegó a su clímax en Cades Barnea fue excluida de entrar en la tierra prometida a causa de un defecto fatal. Y no por un acto arbitrario de Dios, ni porque Moisés hubiera fallado en proporcionarles un liderazgo completo y hábil. No, fue porque no tuvieron fe. Y recuerden que la palabra del Señor dice que la fe es por el oír y el oír es de la palabra de Dios. No solo escuchar la lectura de la Biblia, sino escuchar la voz de Dios, lo que Dios te dice diariamente, la indicación que Él te da para cada día. Moisés había sido fiel en toda la casa de Dios. Hebreos 3:2 dice, Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Y el verso 5 dice, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Hermanos, Dios llamó a Moisés. ¿Y qué dice la Biblia? Que Moisés fue fiel porque creyó en Dios, porque obedeció a Dios, porque creyó en su palabra, porque estudió la palabra del Señor. Y entonces dice, por lo tanto no podía atribuírsele la responsabilidad del fracaso del pueblo de Israel, como ellos lo estaban mencionando en los textos que leímos del capítulo 14. La falta de fe de los israelitas, demostrada por su desobediencia, les imposibilitó para su entrada. Eso lo dice el comentario bíblico adventista, hablando del texto de Hebreos 3:19. Fue esa falta de fe, apreciados hermanos. Quisiera decirles que esa incredulidad, la falta de fe nos hace incrédulos, no creemos. Algunos no creemos que esta pandemia va a pasar. Algunos no creemos que Cristo está a las puertas. Algunos no creemos en lo que dice la palabra del Señor allí en Mateo 24, que está cronológicamente los eventos que están sucediendo. Nosotros estamos más o menos por ahí como en el verso 8, 9 quizás de Mateo 24. Faltan algunos sucesos, pero hermanos, ¿estás tú apercibido? ¿Estás tú en comunión con Dios, en creer en la palabra de Dios, en honrarle a Él, en disponer su mente y su corazón para servirle? Dice allí, la incredulidad del pueblo se presenta en agudo y triste contraste con la fidelidad de Moisés. Si el pueblo hubiese sido más semejante a él, podría haber entrado en Canaán. Cristo, a semejanza de Moisés, también es fiel y no puede ser responsabilizado por el fracaso de algunos cristianos que no entran en el reposo prometido del alma. Hebreos 3:11. Así que en mi enojo juré, jamás entrarán en mi reposo. Dios juró que no entrarían en su reposo. Dios ha prometido a Abraham que sus descendientes volverían a Canaán en la 4ª generación. Lo decía Génesis 3:15 al 16. Su único propósito al sacar a los hebreos de Egipto era conducirlos a esa tierra que les había prometido, que fluía leche y miel. Pero cuando, debido a su extremada desobediencia, se negaron a aprender las lecciones que debían asimilar antes de que Dios pudiera hacerlos entrar en Canaán, finalmente no tuvo otra alternativa que abandonarlos para que siguieran sus propios caminos. Hubiera sido inútil que les diera la posesión de la tierra prometida, pues considerándolo la forma como se habían soportado en el desierto,
no habían cumplido el gran propósito que Dios tenía para esa tierra. Todavía no habían cumplido ese propósito. Dios había soportado durante mucho tiempo a este pueblo y no quedaba nada más que hacer por él. Dice Éxodo 33:14, dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y el castigo que sufrieron en Cades Barnea, apreciados, no estaba relacionado con el descanso. ¿Saben por qué? Porque Números 14:34 dice: conforme al número de los días en que reconocisteis la tierra, 40 días por año, día por año llevaréis vuestra iniquidad 40 años y conoceréis mi castigo. ¿Cuántos de nosotros no queremos un reposo? ¿No estamos cansados ya, hermanos? Estamos viviendo en un mundo de maldad, de temor, de angustia, de desespero. La gente está enfermando. Estos días han muerto muchas personas. ¿Saben, apreciados? ¿Por qué seguir viviendo en este mundo vil? ¿Por qué no volver nuestros ojos a Dios? ¿Por qué no volver nuestra mente y nuestro corazón a ese Dios de los cielos? Como en un sentido de adoración y decirle: Señor, queremos tu reposo, queremos entrar, ven por nosotros, ven, Señor Jesús, ven, llévanos contigo al reino de los cielos, termina este mundo de maldad, de pecado, de angustia. Danos, Señor, el gozo de vivir en la eternidad contigo para siempre, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni angustia, ni pesar, porque todas las cosas pasaron. ¿Saben, apreciados? 1 Corintios 10:1 dice: hermanos queridos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el Mar Rojo, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. 1 Corintios 10:2 dice: de ese modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. ¿Saben, apreciados? Si alguno de ustedes que no está bien, que nos está viendo en esta hora, que está conectado con nosotros, que está escuchando este mensaje, la palabra del Señor, todavía no se ha ido a bautizar, todavía no ha bajado las aguas del bautismo, hoy lo invito. Hoy quiero decirle: toma esa decisión, acepta a Jesucristo como su único y salvador personal y ve a las aguas del bautismo, sella un pacto con Cristo para la eternidad, entrégale su vida, su mente, su corazón, y Él empezará a guiar tus pasos. Y los pasos en la vida de Cristo son de bendición, todos, no hay uno solo que no, todos son de bendición. ¿Puedes tú creer? ¿O todavía eres incrédulo a la invitación del Señor? 1 Corintios 10:3 decía: todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. El 4 dice: Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar la sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Y el verso 5 dice: sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos allí en el desierto. El verso 6, de esto que le sucedió a nuestro pueblo de antiguo, nosotros tenemos que aprender la lección. Debemos, hermanos, no desear hacer entonces lo malo. Debemos no ser incrédulos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Él. Ni debemos adorar a los ídolos, como hicieron algunos. Así que la Biblia dice: la gente se sentó a comer y a beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. ¿Cuántas personas hoy no están siendo infectadas porque no obedecieron las órdenes del gobierno y salieron a hacer sus fiestas, sus parrandas, sus paseos? Y hoy están algunos entre la vida y la muerte y otros están muertos. ¿Saben, apreciados hermanos y amigos? Necesitamos pensar en eso que Dios nos está diciendo hoy. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso en un solo día murieron 23,000.
Hermanos, en nuestra iglesia hay a veces mucho adulterio, mucha fornicación en los jóvenes, adulterio para los casados, fornicación para los solteros. Están transgrediendo la bendición que Dios dejó de la sexualidad para la raza humana y para los hijos de Dios. El enemigo está trabajando incansablemente para dañar tu vida, para hacer que tú te pierdas de la vida eterna y de la salvación. Verso 9 dice, no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por las serpientes. Tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron, y por eso el ángel de la muerte vino y los destruyó a todos. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, y quedó escrito en la Sagrada Escritura para que nos sirva de enseñanza a todos los que vivimos en estos últimos días. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, no, pues puede ser el primero en caer. Apreciado hermano y amigo, la única seguridad diariamente, en cada momento, en cada instante, se llama Cristo Jesús en tu vida. Los cristianos, olvidando su propio y grave peligro, pueden sentirse inclinados a mirar en forma crítica la torpeza de aquellos hebreos que no pudieron entrar en la Canaán terrenal, y también a generaciones posteriores que han fracasado en el entrar en el reposo espiritual que Dios preparó para Israel como nación. Hebreos 3:11. En el principio, los cristianos de hoy corren un peligro semejante y tienen necesidad de recibir la misma admonición a la fidelidad. Por eso, apreciada iglesia, apreciados amigos, apreciados hermanos, por eso les estoy hablando estas palabras en el nombre de Dios Todopoderoso, porque a Él oramos y pedimos que Él hablara hoy a su iglesia. El llamado es para nosotros. No podemos caer en esos peligros semejantes. Necesitamos recibir la reprensión de Dios, la invitación, la enseñanza de Dios para mejorar nuestra vida, nuestros hábitos. Hebreos 3:12 dice, cuidado hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando en Dios. Así que nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca, hace el bien. Por eso es que nos hace falta tanto en este tiempo congregarnos, hermanos, para animarnos los unos a los otros. Pero bueno, hoy lo hacemos a través de estos medios, con el único fin de que podamos animarnos, de que no pequemos, de que no caigamos en los lazos del enemigo. El verso 14 dice, al principio cuando confiábamos en Cristo nos hicimos compañeros suyos, y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. Y el 15, por eso la Biblia dice, si hoy escuchas la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. No sean tercos, me gusta esa versión, no sean necios, dice otra. Apreciados hermanos, no sigamos con nuestra necedad, no sigamos con nuestra terquedad. Escuchemos la voz de Dios, démosle a Él esa oportunidad de salvación, démosle a Él esa oportunidad para que Él obre en nosotros, así el querer como el hacer. Dice, pues el Hebreos 3:7, pues el Espíritu Santo dice, si escuchan hoy la voz de Dios, si escuchan hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, no los volvamos duros. Seamos sensibles, clamemos la bendición del Espíritu Santo para que Él vuelva sensible nuestro corazón a Él. Hebreos 3:8 dice, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra Él, el día en que lo pusieron a prueba en el desierto. Y el verso 3:1 dice, hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos su pueblo elegido. Por eso pongámonos a pensar seriamente en quién es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro apóstol, es nuestro jefe, es el jefe de los sacerdotes.
y es nuestro Salvador. En ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres hay salvación, sino solo en Cristo Jesús. Démosle a Él esa oportunidad de salvación. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo es el Hijo de Dios, es obediente y nos ayuda como pueblo de Dios que somos nosotros, y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos de Él. Y el Salmo 95, hermanos, nos dice entonces, leámoslo juntos, vamos, cantemos con alegría, alabemos a nuestro Dios, Él nos salva y nos protege, vayamos a darle gracias, gocemos, contémosle, cantémosle himnos de alabanza, nuestro Dios es poderoso, es el Rey de todos los dioses, nuestro Dios tiene en su mano lo más profundo de la tierra, suyas son las montañas más altas, suyos son el mar y la tierra, pues Él mismo los creó. Vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador, pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo, nosotros somos ese pueblo de Dios. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado. Si hoy escuchamos su voz, no seamos tercos como cuando nos rebelamos en el desierto cerca de Masá. Dios dice, en aquella ocasión sus antepasados me pusieron a prueba, a pesar de que vieron lo que hice. Durante 40 años estuve muy enojado contra ellos y al fin les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso, ya enojado, decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los haré descansar. No voy a permitirles. Y Hebreos capítulo 4, el verso 7 al 13, leámoslo también, es la palabra del Señor. Dice, porque Él nos dio una nueva oportunidad. Él nos dio una nueva oportunidad, como lo dijo por medio de David en el pasaje de la Biblia que ya mencionamos. Si hoy escucháis la voz de Dios, no seamos tan tercos. Si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y en tranquilidad, Dios no habría hablado de otra oportunidad. Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. En ese día el pueblo de Dios descansará por fin de sus trabajos, así como Dios descansó de los suyos. Y sigue diciendo lo siguiente, por eso hagamos todo lo posible para obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Y primera de Samuel 16:7 dice, los hombres pueden juzgar teniendo en cuenta únicamente las palabras de otro y sus hechos, pero la palabra de Dios penetra mucho más allá de las palabras y las acciones humanas. Llega hasta el lugar donde se originan y juzgan teniendo en cuenta lo que ocurre en la mente. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Apreciados hermanos, el fin de todo el discurso oído es este, dice Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y el verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
El fin de todo este mensaje que hoy les he presentado a ustedes, que ustedes en este momento han oído, es ese. Teme a Dios y guarda los mandamientos de Dios, porque eso es el todo del hombre, porque Dios va a traer toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso, mis apreciados hermanos y amigos que han escuchado esta palabra del Señor hoy, quiero invitarlos de una manera especial. Quisiera hacerles esta pregunta: ¿cuántos quisieran hoy creer en Dios y aceptarle como su único y salvador personal? Y quisieran hoy hacer un pacto con Él de todo corazón, entregando su vida y clamando a Dios, decirle: toma, Señor, mi vida entera, totalmente, sin dejar nada en mí que me ate a este mundo, y que hoy, Señor, quiero que me des el reposo de mi alma, de mi ser, el reposo de todo lo que soy, de todo, oh Dios, que no quede nada en mí que no tenga tu bendición, tu reposo. Señor, dame el gozo de tu salvación y la seguridad de que estaré contigo en el paraíso. ¿Hay alguno de ustedes que quisiera hoy decirle a Dios de esta manera? Que quisiera decirle este texto que he puesto allí como una oración, pero que lo haga de corazón. Que quisiera que de aquí en adelante su vida no sea la misma, sino que sea una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. Si así es, yo quisiera en este momento invitarlo a que donde estés te pongas de pie, en un sentido de que aceptas el llamado de Dios. Si no aceptas el llamado, si esta voz no la has sentido, quédate sentado. Pero si tú hoy has sentido el llamado de Dios, quiero invitarlo para que te coloques de pie. No importa si tú ya eres una persona bautizada en la iglesia, no pasa nada. Pero si has sentido el llamado de Dios para que a partir de hoy tengas un estilo de vida diferente, una consagración plena, entonces ponte en pie. Quiero hacer una oración especial por ti. Oremos. Padre santo y sublime que estás en el cielo, la honra y la gloria sean a tu santo nombre desde ahora y para siempre. Señor, tú que conoces a cada uno de nuestros hermanos y a cada uno de nuestros amigos que se han colocado en pie allí donde están, tú sabes con qué sentido lo han hecho. Tú sabes, Señor, que han sido obedientes a esta palabra del llamado y a esta tu palabra porque queremos recibir ese reposo maravilloso. Queremos entrar en la Canaán celestial. Por eso, Señor, toma nota de cada uno de estos hermanos y de cada uno de estos amigos que se han colocado en pie cuando han oído esta tu palabra. Señor, toma nota de ellos, confírmalos en la fe, fortalécelos. Puede ser que alguno ya se haya bautizado hace tiempo, Señor, pero ha venido caminando como aquellos cristianos que salieron de Egipto y que finalmente todos quedaron en el desierto. Pero, Señor, aquellos que se han puesto de pie, hazlos como Caleb y como Josué, hombres de fe. Hombres y mujeres que no sean tercos, sino que hayan podido hoy recibir tu palabra y que quieran decirle: Señor, toma mi vida como enteramente tuya. Crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo, recto, puro y santo. Y ahora, Señor, toma sus vidas y dales la seguridad que de aquí en adelante tú los guiarás, los cuidarás, los llevarás hasta el puerto seguro, la Canaán celestial, y les darás el privilegio de vivir por la eternidad. Pero si también dentro de los que están aquí, oh Dios, hay algunos amigos que no han ido a las aguas del bautismo, entonces, Señor, puedes en esta hora motivarlos en su mente y en su corazón, porque han aceptado tu llamado. Y ahora, Señor, que ellos puedan comunicarse con algún familiar de la iglesia, con algún anciano, con alguien, Señor, con el pastor, de tal manera que
puedan recibir sus nombres la atención y por la gracia de Dios muy pronto puedan formar de este pueblo que hoy milita, pero que pronto recibirá la corona de la vida eterna. Señor, gracias por oírnos. Confírmanos en la fe, fortalécenos. Tómanos, Señor, como enteramente tuyos y danos, oh Dios, el gozo de tu salvación. Alabamos y glorificamos tu nombre y oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.